Y todavía se le siguen mandando los mismos informes al presidente Nicolás Maduro con ese formato muy de, Chávez siempre lo decía, que venía esto heredado de sus conocimientos de las ciencias militares, ¿no? Pero que tuvo la capacidad de traducirlo al plano más político y me parece que eso es un aprendizaje al menos que yo me llevé de él y que uno cuando va viendo el día a día tiene que poner encima de la mesa estos aspectos coyunturales, insisto, con las perspectivas de largo aliento, de largo plazo. O sea, si alguien me preguntara, después abrimos preguntas y comentarios y lo que queráis, pero si alguien me preguntara a mí cómo veo la situación en América Latina, ¿no? O sea, lo primero siempre es la complejidad de hablar de América Latina como un todo, ¿no? Decía el autor polaco Kapuscinski, no sé si lo habéis leído alguno, que él hablaba mucho sobre África, tiene un libro de ébano muy bonito, y se empieza diciendo África no existe, es simplemente un concepto geográfico, ¿no? Yo siempre lo recuerdo cuando me toca hablar de América Latina, porque ¿qué carajo decir de América Latina, no? Si tenemos el Caribe, no lo metemos, o si pasamos por Venezuela y luego uno pasa por el mundo andino boliviano, que uno no tiene casi nada, ¿no? Por lo menos yo, llega a Argentina y si no hablamos de peronismo no hablamos de Argentina, y si pasamos por Ecuador y aparece un tal presidente Correa, que es guayaquileño, pero que gobierna en Quito. O sea, yo creo que las complejidades de América Latina evidentemente son tan diversas, variadas y demás, y cuesta mucho. Cuesta mucho, insisto, hacer ahí como un análisis monolítico, sin matices, sin pincel, y a veces caemos en las trampas, bueno, aceleradamente decir qué carajo, en qué momento estamos en América Latina y cuál es el punto. Tiro una primera gran conclusión e intento luego un poco dibujarlo o al menos ponerle en brocha gorda algunos, insisto, matices y detalles que me parecen importantes, fundamentalmente porque no podemos hablar de Venezuela con la misma ligereza de la que hablamos de Paraguay. Yo creo que estamos, aquí hay un concepto muy argentino, ¿no? Y lo voy a utilizar como, o sea, lo escuché desde que llegué hace tiempo y siempre es la palabrita década ganada, ¿no? Que creo que es la palabra que más se dice en Argentina. Yo si tuviera que decir en qué momento estamos en América Latina, con todas estas notas a pie de página que puse antes, para mí estamos como en un tránsito entre la década ganada y la década disputada. Yo creo que estamos, en términos dinámicos, como es la política, yo me atrevería a decir que hemos pasado de una década ganada a los próximos días, meses, semanas, años, que es una década disputada, una década decisiva. Cuando digo década ganada, yo quizá no lo veo en una versión tan kirchnerista, o sea, lo planteo en términos más geopolíticos, geoeconómicos de la región. Yo creo que es una década ganada y me atrevería a hablar de una década win-win, ganada-ganada. Me explico ahora. Cuando digo ganada es que fue una década ganada para las mayorías populares en buena parte de América Latina, en los países del bloque, vamos a llamarle post-neoliberal, cada uno también con su particularidad y especificidades, hasta me atrevería a encajonar al gigante Brasil, ¿no? Del cual tengo probablemente más críticas que todos vosotros juntos sobre Brasil, me refiero. Pero sí, creo que hay un cambio de época económico, como diría un poco utilizando las palabras de Álvaro García Linera, ¿no? Estamos en un cambio de época. En un cambio de época donde se ha recorrido el paso de un estado aparente, como diría René Zabaleta, a un estado integrado. Un estado antes corporativizado, un estado distinto, y cuestiones que todos conocéis, ¿no? Reapropiación, a mí no me gusta utilizar la palabra expropiación, reapropiación de los recursos naturales, de los sectores estratégicos, porque no, es una fase de reapropiarse. Cuando se expropiaron fueron en los 80 y los 90, ahí sí que fueron expropiados. Ahora, el lenguaje siempre hay que utilizarlo con mucho cuidado, ¿no? En política creo que es como una de las grandes batallas, siendo economista estoy como muy obsesivo por las batallas culturales en el plano del lenguaje, cuando hablamos, ¿no?, de cuestiones de dejarnos llevar por expropiación, mercado y un montón de vainas que nos impusieron ellos en el otro lado, ¿no?, del charco. Insisto, o sea, reapropiación de los sectores estratégicos, de los recursos naturales, redistribución de la riqueza. Entender algo que yo creo que en América Latina, y esto también lo voy a retomar ahora en términos de coyuntura, es que no hay transformación nacional sin una discusión supranacional. Yo creo que eso será otras cosas y, o sea, no es posible cambiar la Argentina sin cambiar la región, no es posible cambiar la Venezuela sin discutir la arquitectura supranacional, o sea, la integración. Y esto es una cosa que yo creo que la década ganada, para mí es otro rasgo característico muy potente, ¿no? ¿Por qué potente? Porque revoluciones nacionales populares, con la bandera nacional, con el concepto de patria, de una manera feroz
rechazar todo lo que venía de afuera, fundamentalmente el capitalismo neoliberal. En cambio, hay que, o se ha hecho, mejor dicho, explicar en que había que conciliar, ¿no?, hacer hermanos, amigos, el concepto de lo nacional, popular, con el concepto de lo supranacional, de lo regional. No es sencillo, insisto, creo que es otro de los grandes interrogantes a los que nos enfrentamos hoy. Cómo resolver todas las contradicciones, tensiones, disputas que hay entre la construcción de un proyecto nacional popular y la cesión de soberanía que implica participar en un proceso de integración regional. No, está bonito decirlo, ¿no? Es sencillo, todo el mundo podemos hablar la patria latinoamericana y wow, qué bueno, ¿no? Nos ponemos una camisa del Che y listo, chao, todo perfecto. Pero cuando uno le toca, al menos a mí en el día a día, cerca de los decisores, se viene cada problema donde tenemos que ver cómo carajo uno armoniza la bandera nacional popular, o sea, Chevron, acá, y Chevron en Ecuador. Bueno, ¿y qué carajo hacemos ahora con esto? Pues claro, si nos ponemos a hablar de patria grande, tenemos que escuchar a los hermanos ecuatorianos. Si uno quiere entender qué carajo pasa con la explotación de vaca muerta, tenemos que entender por qué necesitamos a Chevron. Con todas las contradicciones que sabemos perfectamente quién es Chevron. Pero no es que sean locos los que estén diciendo que venga Chevron a vaca muerta. Son las tensiones, insisto, he puesto un ejemplo de Chevron porque es el ejemplo que está ahí. Así se me ocurren infinitos ejemplos de cómo, insisto, darle respuesta satisfactoria, virtuosa, a lo nacional y lo supranacional. Lo interesante es que en la década ganada posicionamos bien que no había cambio en la región, y creo que el kirchnerismo en eso dio un salto cualitativo muy importante en la región. Brasil con Lula, Venezuela creo que en la vanguardia con Chávez. Creo que Chávez no entendía la integración, no entendía la revolución bolivariana sin una revolución regional. Incluso países que han sido más ensimismados por probablemente su historia, como es el caso boliviano, que también me tocó vivir allá mucho tiempo, pues igual, Bolivia es otro país que incluso desde la mirada más andina, que es difícil de que uno llegue a Bolivia, no sé si aquí me imagino que muchos de vosotros habéis paseado alguna vez con una mochila a Bolivia, y habitualmente le importa poco si ha habido elecciones el día antes en Argentina. O sea, ellos están a lo suyo, están en su revolución, y está bien que estén así, pero sin embargo hasta el propio Evo proyectó una mirada supranacional, ¿no? Y se percibe esto, y se percibe también en Ecuador. Estos yo creo que son rasgos de la década ganada. Década ganada que, insisto, fue una mayoría de beneficios para las mayorías populares. Sin embargo, y esto sí es algo que yo quisiera luego traerlo hacia adelante, es que esa década ganada fue una década win-win. ¿Por qué digo ganada? Porque no solo se democratizaron los beneficios para las mayorías populares, sino también se pusieron de plata hasta arriba las grandes transnacionales en América. O sea, la CEPAL dice bien clarito, hace un año, que las transnacionales en América Latina quintuplicaron sus utilidades netas en la última década, por lo cual fue una década ganada para ellos. Fue una década ganada que incluso le cambia el rostro de la transnacional y aparece un fenómeno muy novedoso en la última década, que son las translatinas. Ahora ya la casa matriz no la tienen en Londres, en París o en Washington, sino la tienen en Brasilia, en Caracas, en Santiago de Chile o en Bogotá. Y estoy hablando de Odebrecht, Embraer, Techin en Argentina, estoy hablando de translatinas. Son fórmulas de transnacionalizar sus operaciones, pero con una mirada latinoamericanista. Y esto es algo novedoso de la última década, novedoso que están ahí y han configurado de alguna manera la correlación de fuerzas políticas y económicas en la región. Yo creo que hay que tener claro que esta década ganada, insisto, fue una década ganada para muchos, para las mayorías y para las minorías. Y con ese escenario yo siempre me quedo cuando uno radiografía lo que ha sucedido. Evidentemente hay infinitos puntos a destacar. Yo creo que sobre todo el término de la democracia, de llevarlo más allá del voto, de la democracia liberal burguesa, ir a una democratización de diferentes esferas de las políticas sociales, desde lo económico, la satisfacción de necesidades básicas, todo lo que sería educación, sanidad y todo eso, que es parte de nuestra década ganada, insisto, en el bloque postliberal. Pero esa década ganada para mí también tiene otra característica, y es que ha habido como una
mezcla entre, y hablo de Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, incluso me atrevo, insisto, a meter Brasil con sus particularidades, que ha sido una década que ganamos, que hemos avanzado, que hemos democratizado, pero que todavía estábamos en una indefinición de proyecto estratégico. Me explico. Había un acuerdo, un pacto. Yo recuerdo, perdonad la anécdota, ¿no? Cuando los primeros días que llego a Bolivia y están discutiendo el primer artículo de la Asamblea Constituyente en Bolivia, y llego allá, ¿no? Con mi cara de gringo en Sucre, ¿no? Y había un constituyente del MAS, ¿no? El movimiento al socialismo, del instrumento oficialista, que dijo que debe ser Bolivia, ¿no? El artículo 1, visión de Estado, ¿no? Punto 1. Y dice, Bolivia debe ser antiimperialista, antineoliberal, anti-yanqui, anticapitalista. 4 antis para definir a tu país, ¿no? Claro, en el fondo estaba trayendo en ese instante toda la historia arrastrada de rechazo a toda la vaina que venía de fuera. Era anti una cosa, anti lo otro, anti lo otro. Por lo tanto, yo creo que sí hay un consenso. Yo le llamaría, si nos atrevemos a ponerle nombres, casi el consenso de Caracas, igual que ellos instalaron el consenso de Washington, ¿no? O incluso, que me gusta más, el disenso de Washington, ¿no? O sea, rechazar todo lo que supuestamente acordaron 3 países, ¿no? En el decálogo de la época neoliberal, ¿no? De las décadas perdidas. Ese consenso, o ese disenso, mirado así, era la etapa post-neoliberal. Pero claro, dentro de la etapa post-neoliberal, lo que no termina de identificar, lo que no se termina de decir es cuál es el siguiente estadio a lo post-neoliberal. En Venezuela está claro que hay una interpelación al modelo capitalista, frontal. Por eso se le llama socialismo bolivariano o socialismo del siglo XXI. Sin complejos. Ellos, a los Chávez, sin copy-paste, sin copiar-pegar, que es algo muy interesante. O sea, ¿no? La reinvención de un modelo post-neoliberal hacia el socialismo. Que medio mundo se ríe de que el socialismo del siglo XXI no existe. Uno dice, Chavillo, para mí sí existe. ¿Y qué es? No sabemos, vamos a intentar trabajar. Pero es que en Bolivia pasa igual con el vivir bien. Eso más causario, eso más camaña, ¿no? Y si te vas a Ecuador, plantean el buen vivir. Si tú vas a uno de los países, salvo que vayas a una comunidad en Bolivia o a una comunidad del Ecuador, te va a decir algo. Si vas a Quito o a La Paz, probablemente te van a decir otra cosa. Claro, no saben muy bien qué es. Bueno, yo no sé si no saben. Lo que saben es lo que no es. No quieren un estado del bienestar europeo. Por eso no le llaman bienestar, le llaman vivir bien o buen vivir. O sea, no es. No quieren el estadio neoliberal. Claro, yo creo que en Argentina, y no voy a hablar mucho de Argentina para no cometer errores, evidentemente lo que sí hay es otro rechazo al modelo neoliberal de los 90. Hay una construcción de otra organización política, económica del Estado. Y ahora llega el momento, claro, de esa década ganada, insisto, se dibuja lo post-neoliberal. Pero empiezan a las preguntas del millón, ¿no? ¿Y qué carajo queremos ser de mayor? O sea, en este momento. Que por eso digo yo que estamos en ese tránsito de década ganada a década disputada. ¿Por qué la década disputada? Porque yo creo que ha sido tal el proceso de democratización, por ejemplo, en muchas esferas de la vida política, pública y económica, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, que hoy en día los pueblos ya son otros. Afortunadamente los pueblos son otros. Yo creo que a veces, los politólogos acá, me atrevo incluso a mirarlo a la cara y decir, a veces utilizamos categorías analíticas viejas para seguir discutiendo el presente. O sea, todavía en economía, yo que soy economista, seguimos utilizando el concepto de centro y periferia. Me imagino que lo habréis escuchado. O norte-sur. ¿Es Brasil periferia? ¿Es Brasil sur? ¿Nos vale la categoría analítica de París, de Brasil, de sur o de periferia, así como lo planteaba Wallerstein o Arrighi o cualquiera otro de estos autores, ¿no? O sea, mira a mí o cualquiera uno de ellos. Yo creo que la academia, y como hablamos en la universidad, a veces como vamos demasiado detrás, vamos como a una velocidad a veces demasiado lenta, buscando la categoría perfecta para discutir, ¿no? Perfectamente lo que está sucediendo. Y creo que nos estamos quedando demasiado atrasados. Y ahora perdonad que sea un poco descarado por los argentinos.
Cada vez que tengo una discusión acá, fui a La Plata hace poco, estaba con Claudio Katz, que me imagino que sabéis quién es. Tenían el paradigma analítico de los 60, discutiendo el 2014. Los miraba, te lo juro, con todo el descaro que suelo caracterizarme, ¿no? Que además lo he aprendido de Caracas, pero como soy de Cádiz, del sur de España, somos también un poco descarados, ¿no? Te lo juro, miraba a Claudio Katz o a mi amigo Julio Gambina, ¿no? Gente con la que tengo, creo que, buena relación. Y sin embargo, seguían utilizando las mismas categorías de los años 60, 70. Porque todavía seguían pensando en esos modelos cepalinos, heterodoxos, algunos de Prebisch, otros neomarxistas de Paul Barak y otros autores, ¿no? Y es curioso porque si a Chávez le preguntas por el marxismo, él tiene su versión particular. De hecho, a él no le gusta lo que decía Marx de Bolívar, pero en cambio decía que le gustaban otras cosas de Marx. Si uno va a Bolivia, la palabra socialista no existe en la Constitución, que es una de las cosas que llama la atención. No existe, ¿no? Siempre digo que las palabras más son prestadas, son siglas prestadas, no era un instrumento propio. En Ecuador habla del socialismo ahora del buen vivir, pero no plantean teorías marxistas. Me refiero porque creo que desde la universidad, vosotros que estáis ahí, estáis todo el día, y en Argentina, que yo creo que hay un nivel de formación realmente más alto que en el resto de América Latina, a mí me parece que tenemos la obligación de dar un salto cualitativo e intentar entender las realidades tal como son, no tal como queremos que sean. O sea, no forzar categorías viejas para explicar lo nuevo. Y a mí eso te lo juro, me pongo a temblar. De hecho, cuando a veces está uno dando clases en maestrías o en posgrado, igual los alumnos te tienen todavía, ¿no?, anclado por el eje cartesiano de los 60 a los 70, utilizamos palabras iguales. Incluso para entender la política, ¿no? La política en el sentido de, le decía ahora a Lucía, ¿no? Algo que Álvaro García Linera lo dice muy bien en su libro último, el penúltimo, las tensiones creativas de la revolución. Es que sin tensiones no hay revolución, no hay proceso de cambio. Lo que pasa es que estamos como, claro, en la academia el paper, o la lectura que os ponen, es fantástico, ¿no? Empieza con un abstract, una introducción medida, no una cita bibliográfica estática, quietecita, que la consulta luego en un sitio. Y a mí me parece que es una cuestión que, sin perder rigurosidad, me parece que tenemos que ir un poco más aceleradamente a lo que está pasando en la región. Yo no me atrevería a explicar casi nada de lo que pasa en América Latina, por lo menos lo que va a pasar en los próximos meses, años. Y esta es, para mí, como las cantidades de preguntas que se nos salen. Os pongo un ejemplo para intentar zarandearos ahora sí por la mañana, que todavía estáis medio dormidos, ¿no? No desde acá, ¿vale? Desde la Argentina, de Buenos Aires, o desde Madrid, desde España, para que no creáis que solo estoy criticando a vosotros. No, es que en Venezuela la población, hay mucho consumismo. ¿No habéis escuchado esto alguna vez? ¿O lo habéis dicho alguna vez incluso en un bar? Más relajado. Es que en Venezuela es que la gente consume mucho. ¿Quién carajo somos nosotros para decir que las mayorías populares no deben consumir? Pregunto. ¿Qué pasa? Que nosotros ya con nuestro bolsillo lleno, bien, ¿no?, como consumidores de clase media, entonces nos ponemos en una posición y le decimos al pueblo bolivariano que ha estado excluido durante siglos de consumir, habiendo en el otro lado un imaginario instalado de consumo recalcitrante, siglo XX venezolano, ¿no?, con plata del petróleo a borbotones y la clase altísima venezolana consumiendo delante de los excluidos permanentemente. Nosotros desde acá damos lecciones éticas y morales de cómo carajo tiene que consumir la mayoría popular del 23 de febrero. Ah, no, que no utilicen televisiones de plasma. ¿Qué no entiendes? Ah, no, eso no. Porque el planeta se nos va a poner triste. ¿No? Y hablamos de los conceptos planeta feliz, las teorías de Latouche de crecimiento, todas estas teorías. Claro, estamos, como diría Boaventura, con el colonialismo epistemológico. Puro colonialismo epistemológico desde acá también. Y yo asumo la mía, Él dice a veces el epistemicidio. Es más fuerte, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque probablemente yo creo que si uno trae en su mochila todo este tipo de trampas metodológicas, epistemológicas, teóricas,
me parece que vamos a responder bastante mal a las nuevas preguntas del siglo XXI. O sea, si traemos con nosotros esta suerte a veces de soberbia intelectual o de supremacía ética, ¿no? O de país desarrollado, ¿no? Y planteamos interrogantes en Venezuela, ¿qué no se está haciendo el pueblo venezolano? El pueblo venezolano le importa un carajo el tema de la teoría del decrecimiento. Un carajo. Vayan a Venezuela, discutan en el día a día, lean los textos de Venezuela. Nadie habla del decrecimiento. De hecho, en Ecuador alguien se atrevió a hablar del decrecimiento y sacó el 2% de los votos en las últimas elecciones presidenciales. Un buen amigo, Alberto Acosta. Alberto Acosta, en Ecuador, presenta un mensaje que podría ser votado en la izquierda europea. La izquierda europea del 1%. Y el pueblo ecuatoriano le vale madre, como diría un mexicano, le vale absolutamente madre la cuestión de ese nuevo neoecologismo, ese neopachamamismo. Lo hago con toda la intención de provocar, con todísima la intención de provocar. Porque no son discusiones que se dan en el Ecuador, no son discusiones que se están dando en Venezuela. Y yo me atrevería a decir que si uno lee la Agenda Patriota última de Bolivia hasta el 2025, el último documento que fija Evo Morales y su revolución democrática y cultural de proyección en los próximos años, el concepto de Pachamama no tiene nada que ver con el neopachamamismo occidental, en el cual nos atrevemos a reinterpretar desde acá, perdona, no hablo de Argentina ahora, sino desde Occidente hegemónico, cuáles son los interrogantes que ellos deben atender. ¿Por qué planteo esto? Fundamentalmente porque creo que tenemos que un poco escuchar verdaderamente qué nos está diciendo cada uno de los procesos y cuáles son las interrogantes, las preguntas, las cuestiones que nos hacen ellos, no las que les queremos imponer nosotros. Y lo digo desde acá igual. O sea, hay que leer bien cuáles son los interrogantes que tenemos en la Argentina, cuáles son las situaciones. En esta década disputada yo tengo una sensación que se empieza a tambalear el pacto win-win. O sea, el capitalismo nunca se queda con una tasa de ganancia estable. El capitalismo a lo largo de la historia demuestra que si no es exponencial la tasa de ganancia, se da una crisis del sistema capitalista. Y así podemos citar crisis de finales del siglo XIX, ¿no? El llamado crack del 29 del siglo XX, la crisis del petróleo, que es otra mal denominación, de finales de los 70, o la actual. ¿Qué está pasando ahora? Que están reconcentrando la tasa de ganancia en muy poca mano. Es una reorganización de la casa capitalista a nivel mundial. O sea, están organizando, ¿no? La palabra la etimología del concepto de economía. Organización de la casa. Bueno, el capitalismo se está reinventando y está saliendo neoliberalmente frente a una crisis del neoliberalismo. Es muy llamativo. Y está, claro que está reordenando la casa. Y ahí planteo una cuestión que tenemos que, para mi gusto, mirar como muy atentos. Yo creo que se va a dar una década disputada, fundamentalmente, o se está dando, disculpad que lo proyecte, pero yo creo que se está dando. En la Argentina, lo que ha pasado en diciembre, enero, es un síntoma de que estamos en plena batalla ya en la década disputada. O lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela. O las elecciones que ganó antes de ayer, por decirlo rápido, la alcaldía de Quito, la derecha neoliberal en el Ecuador. O sea, esta disputa que se está dando es porque además algo que creo que a veces desde la izquierda latinoamericana no lo miramos con tanta atención y lo hago con mucha mea culpa yo también. Yo creo que este año o a finales del año pasado estamos en un momento donde Estados Unidos procurará recuperar la hegemonía económica aceleradamente. Yo creo que no es un año tranquilo, no es un año de calma, es un año en el cual los gringos tienen claro que no aceptan la transición geopolítica multipolar. Este concepto de que se van conformando los bloques, ¿no? Los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, la región latinoamericana, ¿no? La emergencia de otros bloques en Asia, incluso confederaciones de menor entidad, pero también importante en África. Y evidentemente el rol de China, ¿no? Había un artículo de un economista de aquí, Alfredo Sayat, que hablaba de la desamericanización de la economía, porque
porque ya los chinos no acumulan reservas en dólares. Han dicho basta ya, porque los chinos han decidido que ya no van a tener un modelo de solo exportar, sino de sustituir importaciones. O sea, ahora se está reuniendo el PC chino, ahora es este fin de semana. Y están discutiendo otra vez esto, ya lo hicieron en noviembre. Y Estados Unidos creo que tiene la intención de recuperar la economía en términos hegemónicos lo más acelerado. De hecho, el hecho, a la redundancia, de que el dólar se haya puesto en cuestión en las transacciones bilaterales de diferentes países. Sabéis que Rusia y China no intercambian en dólares, sino en monedas propias. O Japón y China, digo Japón porque es más aliado de los Estados Unidos. O incluso UNASUR se estableció acá que el intercambio de las transacciones comerciales ya no debían ser en dólares. Esto lo dijo Chávez hace 15 años, con el Sucre. ¿No? Chávez lo planteó hace mucho tiempo. Pero insisto, en los Estados Unidos. De hecho, creo que estamos en un momento de, lo digo tal cual, una guerra contra los emergidos, contra las economías emergidas. Otro concepto que no me gusta es el concepto de economía, emergente. ¿No? Siempre repito lo mismo, ¿no? Que emergente es China. Es más emergido ya, ¿no? Pero, no, el tema de las palabritas es muy made in USA, ¿no? Pero estamos en un momento de guerra contra los emergentes. No es casual que haya habido una devaluación generalizada en Argentina, en Turquía, en Rusia ahora, me falta uno más, en Sudáfrica y en India. O sea, no es menor que en el último mes y medio haya habido una devaluación generalizada en los diferentes países emergentes o emergidos. Por lo tanto, hay un documento del año pasado que invito, desde la perspectiva más política, de que si algún día podéis trabajarlo como organización, lo publicó el Consejo Atlántico, firmado por, entre otros, entre José María Aznar y Vargas Llosa, dos amigos, ¿no? Se llama la Alianza Trilateral. ¿Sabéis que decía literalmente que América Latina tenía que ir al redil atlántico? O sea, la firma de un gran acuerdo de libre comercio entre Europa, Estados Unidos y América Latina. De hecho, hoy se está discutiendo, la semana pasada se discutió en Montevideo, el acuerdo comercial Mercosur-Europa, que es algo de lo que deberíais estar preocupados, atentos y trabajando. Porque no habrá ninguna transformación en Argentina en los próximos años si se firma un acuerdo comercial con la Unión Europea en las condiciones que están ahora encima de la mesa. Hoy día. Y digo hoy día porque Venezuela, por ejemplo, tiene una cláusula que ya está ejecutando, implementando, que es que no va a firmar nada con Europa dentro de Mercosur. Pero Argentina no tiene esa cláusula. Argentina firmaría en bloque. O sea, dicho de otro modo, firmaría con las condiciones que Brasil pacte con la Unión Europea. Y se está pretendiendo liberalizar, o sea, quitar aranceles al 90% de los bienes y servicios que están en juego. Digo porque es discusión de la semana pasada en Montevideo. Estas son las discusiones que, por eso digo que no podemos hablar de coyuntura latinoamericana sin tener clara la coyuntura fuera de América Latina. Y el rol de Estados Unidos, insisto, es un tema central. Otro de los aspectos que yo creo que son los grandes interrogantes en los cuales nos enfrentamos en la región, en términos macro, es la disputa de propuestas de integración en la región. Yo creo que estamos en una gran pelea internacional, donde la derecha aprendió mucho de la caída del ALCA. ¿No? Y de aquí conocéis muy bien cómo fue la caída del ALCA, ¿no? Pero la derecha se reinventó rápidamente. Esta Alianza del Pacífico es un remake del ALCA, pero con aprendizajes. Por ejemplo, fijaros que ahora la Alianza del Pacífico ya no ponen delante del trencito, ya no ponen a los gringos. O sea, ya no está Bush o Obama. Ahora ya no aparece la foto de los cuatro, ¿no? De los cuatro mosqueteros que firman la Alianza del Pacífico. Pero no solo eso, sino la Alianza del Pacífico se dio cuenta que todo lo que le criticaron ellos al ALBA, o sea que las alianzas debían ser políticas, ahora ellos es la mayor alianza política. Pero es una alianza que va más allá, es una alianza que supera cualquier estadio comercial.
O sea, la Alianza del Pacífico está construyendo la bolsa, el mercado bursátil, el mercado de valores más grande de toda América Latina. Hoy. O sea, la Alianza del Pacífico está ya dando muestras de que quiere disputar la integración. Y evidentemente la Alianza del Pacífico tiene un único objetivo, que es acabar con la integración desde el sur, otra vez con postulados del norte. La Alianza del Pacífico tiene un claro objetivo y que ha conseguido en buena parte. Es procurar que UNASUR comience a hacer una integración fallida. Insisto que creo que no es menor lo logrado. ¿Os acordáis? El año pasado creo que fue cuando Evo Morales lo detienen no sé dónde, ¿no? De Europa, no le dejan volar. Bueno, la UNASUR no pudo reunirse nunca. Bajo la presidencia por temporada del señor Ollanta Humala, la Alianza del Pacífico, no se pudo nunca reunir. Por lo tanto, yo sí creo que hay una discusión muy fuerte en términos de integración. Tenemos el bloque de Alianza del Pacífico, que sabemos muy bien quién es. Tenemos una pelea muy novedosa, que es Centroamérica, que desde acá lo vemos muy lejos, pero comienza a ser una pelea muy interesante porque la política venezolana con Petrocaribe logró tener una fuerza importante en Centroamérica. Los gringos, evidentemente, viste las últimas elecciones de Honduras, en los cuales no dejaban ganar de ninguna de las maneras ese territorio propio, ese territorio de los Estados Unidos para ellos, esa doctrina Monroe todavía, ¿no? En el momento del siglo XXI, ¿no? Pero hay una disputa por Centroamérica. Y luego hay una disputa en el cono sur, porque ya Mercosur no es el Mercosur neoliberal de los años 90. La presencia de Venezuela, la entrada de Bolivia y la potencial entrada de Ecuador. Digo entrada de Bolivia porque sí ya ha firmado el tratado de adhesión, falta que todavía haya el proceso para que sea miembro pleno, pero Ecuador que sigue pensando que hace, ¿no? Y la entrada de Venezuela convierte, si me dejáis utilizar el término, se albariza un poco el Mercosur. O sea, se contamina de los países del agua. Se contamina de los países del agua. Y yo creo que la disputa en el seno del Mercosur va a ser para mí la gran batalla que no podemos perder. Y desde Argentina me parece que aquí hay que empujar mucho, hay que tensionar mucho. A mí me molesta que en Argentina no se discuta de lo que está pasando en el Mercosur. Porque es la gran batalla. La gran batalla yo no sé si es que el candidato sea Massa o Scioli, que también. La gran batalla para mí es cuál es la postura de Argentina, por ejemplo, en Mercosur. Podemos entrar en la política no de la personería, ¿no? Si es Scioli, Randazzo, quien nos ocupa un tiempo de café muy interesante. A mí mi preocupación es cuál es la postura de la política exterior de Argentina en Mercosur. ¿Va a aceptar que Brasil monopolice ese camión y firme cualquier cosa con Europa? ¿O se convierta Brasil en la nueva Alemania de una integración latinoamericana? ¿Me explico? ¿Va a repetir Brasil el modelo alemán acá, donde toda la periferia suya trabaje para Brasil? O sea, este concepto que seguro que lo habéis escuchado de encadenamientos productivos regionales, vamos a permitir que todos transfiramos valor agregado a Brasil. Vamos a permitir que Argentina, que Venezuela, que Bolivia sean países que participen en un gran formato productivo regional liderado por la oligarquía de Sao Paulo. Para mí es la gran pregunta. Y yo no percibo esta discusión acá. Yo percibo la discusión, si Cristina va a darle en el dedo a Randazzo, le va a dar en el dedo a Scioli, o que si va a entrar ahora, ¿no? Máximo Kirchner, ¿no? Bueno, yo creo que si queremos ser críticos y queremos poner la mirada bien, las discusiones me parece que están en otro plano. En otro plano. Sobre todo porque además en el plano de si pone el dedo en Kirchner, Máximo, o en Randazzo, o en Scioli, incluso como que casi no podemos hacer nada, de hecho. Al menos yo nada, no sé, vosotros tenéis mucha cuota de decisión ahí. Pero en cambio, empezar a trabajar seriamente desde la universidad
y poner puntos críticos a, insisto, a cuál es el rol de Argentina en la región, cuál es el rol de asociación de Argentina con Venezuela para, por ejemplo, formar un bloque fuerte frente a Brasil. Yo sí me preocupa mucho más eso. Me preocupa más la discusión de la década disputada. No sé si la década disputada se va a definir, insisto, con Randazzo o Máximo Kirchner. A mí me parece que la década disputada la vamos a definir en cómo Argentina se inserte regionalmente. Entre otros planos, evidentemente hay un plano interno. Pero ¿cuál puede ser el modelo de sustitución de importación o la reindustrialización que se plantea acá? O el preocupante, no déficit comercial, pero el cada vez más mermado superávit comercial que tenéis en Argentina. Porque la reindustrialización exige además mucho dólar y porque además las pautas de consumo del pueblo argentino también exigen mucho dólar. O sea que no es que las reservas se van, bueno, las reservas se van porque hay un contexto económico diferente. Pero yo quisiera saber exactamente cuáles son las alianzas regionales en términos económicos y políticos de la Argentina. Y para mí este es uno de los grandes interrogantes de la década disputada, de la próxima década. Lo siguiente que sí percibo, otro gran interrogante de la década disputada, que yo creo que todos de aquí ya lo habéis visto, es que la derecha regional se ha reinventado. Hay una derecha de corte, o mejor dicho, de lectura post-neoliberal en el cambio de época. Han entendido perfectamente que las reglas del juego en las cuales pueden ganar elecciones han de ser otras. Y si uno traza Capriles, Massa, Rodas, Doria Medina en Bolivia, ahora en las próximas elecciones en octubre, yo creo que la Dalit de esta derecha de lectura post-liberal es evidentemente José Manuel Santos, ¿no? Donde incluso Uribe se pone nervioso con su propia derecha, ¿no? Literalmente, ¿no? Incluso el discurso nuevo del presidente Horacio Cartes en Paraguay, donde ahora ya no tiene ministros del Partido Colorado, sino tiene tecnócratas, donde su propio partido le pelea, le disputa, porque ahora ya Cartes ha dejado el viejo discurso del Partido Colorado. Con esto no significa que sea bueno ni malo. Estoy diciendo que hay un nuevo relato de la derecha en América Latina. Y un relato donde el caso de Capriles, me imagino que todo el mundo lo siguió muy atentamente, es el más llamativo, porque Capriles logró ponerle a su comando de campaña Simón Bolívar, el mismo nombre que le había puesto Chávez en las primeras elecciones. Pero aún más, si veis a Capriles vestido, ¿no?, con su gorra, su camiseta esa por fuera, incluso, ¿no?, casi con los colgantes raperos, claro que fue el intento de verdaderamente ganar elecciones por otra vía. De hecho, el caso de Massa es muy interesante, porque Massa no confronta contra Cristina. Ya lo hizo Wiener en las últimas elecciones, y fue el que mejor salió contra Cristina. Fue el que no confrontó. De hecho, Rodas, el alcalde nuevo de Quito, de la derecha, Mauricio Rodas, que viene de estar en México, de la derecha, asesorado por Durán Barba, los conocéis, ¿no? Sí. Y por JJ Rendón, el otro. ¿Sabéis quién es el otro? Bueno, ese no lo podéis perder de vista siendo gente que se dedica a la política. Si Durán Barba juega en primera, lo de JJ Rendón es Champions. O sea, está un poquito más arriba. De hecho, insisto que si queréis saber cómo se mueve la derecha política regional, JJ Rendón es el gran gurú, es el asesor de Santos, ahora el asesor del candidato contra Sánchez Serén en El Salvador, o sea, el que ganó las elecciones en Honduras, JJ Rendón. Bueno, esta nueva derecha que no confronta, por un lado nos podemos quedar contentos porque ha habido como un desplazamiento del eje político, ¿no? O sea, ahora Massa no va a cuestionar los programas sociales de Cristina. Capriles no cuestionaba las misiones de Chávez. Rodas el de Ecuador, no cuestionó absolutamente nada de los avances de la Revolución Ciudadana en políticas sociales. Sin embargo, lo que cuestionan son los aspectos que ellos consideran que no confrontan directamente. Aquí es el tema de la seguridad, como bien sabéis, ¿no? Por eso, ¿no?, el tema de las penas, por eso ahora Massa se lanza a esa aventura, que es insisto, ese sí que es un copy-paste, un copiar-pegar literal de lo que había hecho Capriles, literal.
Pero sí cuestionan evidentemente los programas de ajuste por la vía impositiva. Si pudieran quitarle todos los impuestos al campo, se lo quitaría mañana Massa. Mañana. Pero igualmente en Venezuela o igualmente en Ecuador. Claro, no cuestionan la parte de el nuevo eje político latinoamericano por neoliberal, o sea, que se ha desplazado hacia nosotros, y eso es una victoria del chavismo, del kirchnerismo, del levismo, del correísmo, que han desplazado la cancha. No es menor que ahora la cancha de juego ya no sea esta. O sea, no sea la típica pelea neoliberal, sino la cancha de juego es esta, el por neoliberalismo. Y esto es un aprendizaje para nosotros. Cuidado, si estamos jugando en otra cancha, no la caguemos, ¿eh? No disputamos nosotros como si estuviéramos jugando en la cancha otra. ¿Me expliqué o no? Sí. O sea, si ellos aprendieron que tenemos que jugar en la cancha post-neoliberal y donde ya hay debates nuevos y hay debates que son caducos, no seamos nosotros los torpes y sigamos comunicando con el pueblo diciendo hay que acabar con la larga noche neoliberal. Se puede decir una vez, lindo, una vez. Decirlo 1.000.000 de veces es seguir pensando que estamos jugando en la década de los 2000. Y yo tengo la sensación de que nos cuesta mucho rejuvenecer nuestro discurso y nuestro relato en la otra cancha de juego. Siento que todavía estamos mucho más diciendo, uy, que viene el neoliberalismo. Es que el pueblo ya esto lo escuchó en los 90 y lo escuchó en los 2000. Y nos votaron. Ahora ya no quieren escuchar más, uy, que viene el neoliberalismo. El pueblo ahora lo que quiere son otro tipo de democracia, otro tipo de servicios. El pueblo venezolano quiere consumir. ¿Y qué le vamos a hacer? Si quieren consumir. ¿O qué quieres que tú le digas? Que cuidado que viene Carlos Andrés Pérez. O que viene Menem. ¿Acá? No. El pueblo ya no quiere. O sea, ese debate lo tiene superado. Y el pueblo es bastante más veloz, interpelador y cuestionador. En Bolivia, ¿creéis que están ahora preocupados por las políticas de ajuste estructural de los años 85 y 90? ¿El pueblo boliviano actual? No, el pueblo boliviano le está pidiendo a Evo que siga haciendo redistribución de recursos, que siga mejorando carreteras que son malísimas. Eso le pide el pueblo boliviano. Por lo tanto, y en ese sentido sí que creo que tenemos que estar como muy atentos a desplazar nuestro discurso, nuestro análisis, nuestro relato. No podemos seguir anclados en, uy, que vienen los neoliberales. Bueno, que se vayan todos, o escuchar a Bersuit está buenísimo. Pero ya. Estamos en otro momento histórico. Porque si no somos nosotros los que no hemos asumido el cambio de época. Y podemos empezar a perder elecciones. Y el primer gobierno que pierde una elección, el efecto dominó va a ser directo. Para ir acabando, y después dejo a vosotros preguntar, quisiera un poco mencionar la situación de Venezuela. No sé los tiempos que vamos, ¿cómo vamos? No sé los tiempos que vais. Hay 15 minutitos más y después hablar 15 minutos de preguntar. Nos vamos con el caso un poco de cuál sería en este momento de década disputada, de tensión en la región. Para mí los dos puntos álgidos. Probablemente para mí son Argentina y Venezuela. Mi lectura, desde la región, son Argentina y Venezuela. Cada uno con sus diferentes matices. A veces creo que hay un intento de la derecha mundial de posicionar a Argentina y Venezuela como que es el mismo problema. Con los dólares, el blue o el paralelo, ¿no? O sea, el ilegal. Todo eso, ¿no? Y plantean como que es el escenario. Y para mí no tiene nada que ver los escenarios. El escenario de Argentina no tiene nada que ver con el escenario venezolano. Primero porque el que acá tambalea al gobierno argentino es el rentismo exportador de toda la vida, el campo. De hecho, las operaciones de enero ha sido una reedición del conflicto del campo. Lo que pasa es que ahora en vez de cortar carreteras, no se venden cereales, no se liquidan cereales. O opera Shell comprando $3,5 millones a 8 cuando valía 7, 10. Hoy día no hace falta cortar carreteras. Se han aprendido todos. Todos han aprendido. Y en Venezuela no pensaban cortar carreteras ni matar a nadie. Pero lo que pasa es que le salió mal un año entero de guerra económica.
Pues perdieron las elecciones municipales por 11 puntos, las de diciembre del año pasado. O sea, ganó Maduro, me imagino que lo tenéis todo bien claro, en abril del 2013. Ellos pensaban que con un presidente débil, el chavismo se iba a caer a pedazos. Otra vez infravaloraron el eje político nuevo, el chavismo, que el único que lo había leído era Capriles, o mejor dicho, la socialdemocracia estadounidense, que son los que asesoran a Capriles, igual que asesoran a Massa. De hecho, si podéis buscar el nombre del asesor de Massa, es el asesor de Obama del voto latino, para que lo sepáis, si no lo supierais. Y es el mismo que asesoró a Capriles en las elecciones de abril de 2013. Sergio, y el apellido es un apellido que nunca me acuerdo. Pero esa era la primera. Claro, en Venezuela apostaron que la muerte de Chávez, las elecciones de Maduro, y pierden las elecciones. Por poco. En esto podemos entrar en el debate. Estaba yo en Caracas, de hecho, y era hasta normal que se ganara por poco. O sea, el golpe de la muerte de Chávez, se hablaba de un momento así con Sabri antes, es un golpe. Y es un golpe del cual decir que no pasó nada es mentirnos. Pero sin embargo, al ganar las elecciones, Capriles no aceptaba una segunda derrota democrática consecutiva en tan corto tiempo. Porque hay que acordarse que Capriles no pierde las elecciones de abril de 2013, sino pierde las de octubre del 2012. Pero las pierde pensando que iban a ganar. Si escuchabais a JJ Rendón, al señor Beilis, a la derecha argentina, ¿no? Macri y el otro, ¿cómo se llama? El pro que estuvo allá también, Pinedo. Que todos dijeron incluso el mismo día de las elecciones que ganaban, ¿no? Pero lo que pasa es que perdieron por 11 puntos en octubre del 2012. Pierde Capriles. Bueno, ahora se muere el comandante. Abril, se presenta y pierde por 1,5 puntos. Claro, es una victoria pírrica, como diría el propio comandante cuando ganó por 1 punto, ¿no? Sí, una victoria pírrica, poca, sí. Sí, en democracia liberal a veces se gana, a veces se gana por mucho, a veces por poco. Es que cuando hay que jugar a los votos, hay que jugar a los votos. El problema es que volvimos a ganar. Y cuando digo volvimos a ganar, y es un dato porque políticamente es fuerte, el sistema electoral de Venezuela es el mismo con el que votó Obama en Chicago. ¿Vale? Digo, para que dejemos de huevadas y no permitir ni un mínimo comentario del concepto de fraude electoral en Venezuela. Es el mismo sistema electoral en el que votó Obama en Chicago, en el que ganó en las elecciones. Es el mismo sistema electoral que hay en Venezuela. Es una empresa anglosajona que es el que lleva el padrón biométrico, y es un sistema electoral electrónico más fiable imposible. Y digo más fiable imposible para lo bueno y para lo malo. Fiablísimo. No se puede tocar nada. 1,5 puntos gana Nicolás Maduro. Claro, ellos le apostaron a esa guerra económica en Venezuela. La guerra económica en Venezuela, a diferencia de acá, por eso pongo la salvedad, allá no la ejecuta el campo o el rentismo exportador. Por eso digo que seamos serios cuando hablamos de Venezuela y Argentina. Allá lo que hay es una suerte de rentismo importador. O sea, empresas privadas que compran fuera y venden dentro y no producen. ¿Por qué? Porque hoy en día ha habido una democratización del consumo en Venezuela, muy fuerte. Muy fuerte, una gran democratización del consumo, similar a lo que ha pasado en Argentina. Esto implica que hay que tener las gavetas, los anaqueles, las estanterías llenas de productos. Porque la gente consume más, tiene más plata, tiene mucha más plata. ¿Y quién se benefició de eso? Un rentismo importador. ¿Qué hace? Compro dólares, pido dólares al Estado, compro fuera, y ahí viene la operación que por favor no perdamos de vista para entender qué carajo pasa en Venezuela. No es que los venezolanos todos lo hacen mal y iba a decir una palabra muy mal dicha, son boludos, vamos a dejarlo así. No es que los venezolanos son medios pelotudos, iba a decir algo mucho más fuerte, ¿no? No. Es que el sector privado en Venezuela pide $100 para comprar 5 Blackberries. Va fuera, y de los $100 dice, bueno, 30 lo voy a dejar en mi cuenta de fuera. 30. Entonces ya no puedo comprar 5, compro 4 Blackberries. Me traigo 4 Blackberries, ¿no? De los 4 pongo 2 en la estantería, los otros 2 me los guardo. Empezamos a hablar de escasez. Hay una cifra muy interesante.
Solo ha habido escasez o índice de escasez y desabastecimiento alto en Venezuela 3 momentos en la historia de los 15 años de Venezuela: paro petrolero, reforma constitucional y elecciones de Maduro. Vean las cifras, las tengo bien controladitas. ¿Sí? Pega un subidón, baja. Subidón, baja. Subidón, baja. 3 momentos en la historia. 3 son. Es igual que pasó aquí previo a las elecciones legislativas, cuando el paralelo, el blue, se fue a 10. Una semana antes de las elecciones legislativas. Tocó récord 10. Como que no es tan casual. ¿Qué pasa con los $2? Venden 2 y otros 2. Pero pasa algo más, que de mis dolaritos dejo unos dólares en el mercado ilegal. Por lo tanto, fijaros el círculo vicioso del dólar. Dejo dólares en mi cuenta de afuera, fuera de capitales. Agarro dólares y lo pongo en el mercado ilegal, ¿no? Una práctica ilícita. Y de 4 BlackBerries pongo 2 en la estantería. Ese es el rentismo importador de Venezuela. Es un rentismo que ha tensionado al gobierno bolivariano. Y es un rentismo que, más allá de la corrupción, más allá de la ineficiencia, que hablaba antes con Lucía, que son males todavía a resolver en el gobierno bolivariano, insisto, el problema estructural de Venezuela no es la ineficiencia ni la corrupción. Es la fuga ilícita de capitales y lo no productivo del sector empresarial privado. Cuidado, fijaros hasta qué punto es el raro lo del gobierno venezolano. Que para que a ti te den dólares necesitas un certificado de no producción. Un CNP. No producción. O sea, tú tienes el incentivo de no producir para que te den dólares para comprar fuera. Claro, hicieron la guerra económica durante abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Qué sucedió ahí? La agenda económica la perdió el presidente Nicolás Maduro, la tuvieron ellos. Y ellos se rehicieron con la agenda. El presidente Maduro dio un golpe en la mesa, que fue, no sé si estuvisteis atentos, la ley habilitante. No sé si llegó acá el debate de la ley habilitante, que era darle poderes especiales al Ejecutivo para abordar el tema de la corrupción. Y ahí Maduro, esto fue en octubre, se reapropió de su agenda económica. Se reapropió de la agenda económica, habló de orden económico interno, una forma nueva de asignar divisas, un conjunto de políticas económicas que no las voy ahora a citar. Y plantearon el plebiscito contra Maduro en diciembre, las elecciones municipales. Un clásico, ¿no? La lectura municipal en clave nacional. Que la leen en un lado, pero cuando pierden ya dejan de leerla. Y perdieron por 11 puntos de diferencia contra el chavismo. Imaginaron lo que era para el señor Capriles, María Corina Machado, ¿no? Leopoldo López, Ledesma, toda la banda, ¿no? Perder de nuevo contra el chavismo sin Chávez por 11 puntos de diferencia. Y se aceleraron, ahora sí necesitaban muertos, necesitaba violencia. Y ahí viene una cosa que es muy difícil de entender desde acá o desde cualquier sitio. Primero, el rol de las Fuerzas Armadas, que no es Argentina. El chavismo construyó una unión cívico-militar, que si no se estudia allá, igual que aquí fue una dictadura cívico-militar, allá lo que construyó Chávez fue una unión cívico-militar. Y esto es complicado explicarlo en Argentina, o para mí, que soy de España, y os podéis imaginar ¿no? lo que pesa en mí el franquismo, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno observa luego hay otro problema, que no es fácil, lo dejo como pregunta en el aire para resolver, o sea, cómo resolver el tema venezolano. Te dicen, hay dos alternativas. Dicen, hay mucha gente que dice, no, pero es que el gobierno bolivariano está reprimiendo, ¿no? Yo no tengo duda que en algún punto determinado seguro que habrá habido una mala gestión del proceso de control de las marchas. O sea, pues si no digo esto, estoy justificando todo. Seguro. Es un país donde la eficiencia no es que brille. Es una cuestión de eficacia, ¿eh? El cómo manejar un dispositivo policial para controlar a salvajes en la calle, ¿no? Y digo salvaje porque me estoy refiriendo a esta oposición que tiene cortada todo el este de Caracas. Yo vivía en el este, de hecho. O sea, y es verdaderamente, ahora estuve hace 20 días estuve en Caracas, es demencial lo que está pasando. Claro, pero luego tienes una cuestión que hay que considerar. Luego tienes un 20 o 25% del chavismo duro. 20 o 25% me refiero a toda la gente que no te permite que haya unos fascistas en la calle matando a gente suya. Que hay que decirlo en estos términos. O sea,
que la guarimba esta que hoy el País de España le dedica 3 editoriales, 3. Entonces, claro, en este instante es un momento donde, ¿qué haces con tu chavismo duro? Un 25% de la población. En una sociedad muy violenta, históricamente. O sea, la sociedad donde uno que haya ido por Venezuela o Caracas particularmente percibe la violencia. Digo la violencia en un sentido incluso, ¿no?, de hasta ir en el metro. No me ha pasado nada en Venezuela, pero sí se percibe. ¿Cómo haces virtuosamente controlar tu 25% de la población chavista, de la cual depende tu proyecto? O sea, el 23 de enero, Katia, ¿no?, los barrios duros de Caracas, y a la vez marginas a un 7 u 8% de la población, 7 u 8%, mucho menor, que están saliendo en las calles y están directamente empleando cualquier tipo de práctica fascista para el golpe lento, mejor dicho, golpe a cámara lenta. No me gusta hablar de golpe blando, me gusta hablar de golpe lento, porque de blando no tiene nada golpe. Claro, con esto voy cerrando. Lo que les salió mal es que ellos pensaban que después de esta tormenta perfecta, guerra económica, guerra callejera, venía la injerencia extranjera. Ellos pensaban que íbamos a tener antes de ayer, una declaración de la OEA, ¿no?, que participaba mandando una comisión. ¿Sabéis que la OEA nunca fue a Brasil cuando hubo protestas y muertes en Brasil? No pasó nada. La OEA no intervino nunca. Y el titular hoy de todos los medios, y esta mañana, es: el ALBA vence en la OEA. Es curioso porque el ALBA, que todo el mundo lo había planteado como un fracaso, como una institución débil que no había hecho nada, porque las transacciones comerciales eran bajas. Lo interesante de esto, ¿sabéis qué fue? Que Chávez construyó un escenario regional tan diferente que ni el libreto básico del que habla ahora Gene Sharp, ¿no?, el estadounidense que plantea el golpe blando, ni los manuales de golpe de Estado acá en Venezuela son válidos, porque Chávez lo que hizo fue desplazar todo el campo de batalla. Ahora ya no le vale la OEA, porque están ALBA, UNASUR, CELAC. No le vale muertes en las calles, porque ni la mayoría opositora está a favor de las muertes. Y de hecho, el último acontecimiento de la semana pasada me parece muy llamativo. Fede Cámaras y Fede Industria, que sería como las federaciones de cámaras, como los industriales aquí, la UI, ¿no es? ¿Cómo? La UIA, perdona. La UIA se sentaran en un momento, en el momento del campo, la mesa de enlace, se hubiera sentado con Cristina en el minuto 1 del juego. Pues allá Fede Cámaras y Fede Industria, y el señor dueño de la Polar, Mendoza, la empresa más grande que hay en Venezuela, se sentó la semana pasada con Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello, con Elías Fabro. ¿Qué sucede? Que es la oposición ahora más fascista la que ha quedado absolutamente marginada. Y yo sí intuyo que las muertes van a seguir, que las injerencias van a seguir, pero no perdamos de vista que el proceso venezolano está bastante sólido. Y para aquellos, y hablaba con Lucía o con Sabri de esto, aquellos que consideráis a Maduro bastante pelotudo, no olvidarse que Maduro fue canciller 6 años. Y hoy en día los conflictos se resuelven internacionalmente. Hoy en día este conflicto se está resolviendo internacionalmente. La semana próxima, el miércoles, creo que en la reunión de UNASUR veréis la declaración clarísima a favor de la democracia y el orden constitucional venezolano. Por eso digo que Maduro puede ser que no tenga ni la gracia, ni el ingenio, ni el discurso de Chávez, seguro. Pero fue canciller 6 años. Y con esto es un aprendizaje para Argentina. Sobre esto que tanto os gusta hablar de la sucesión. Pensar en la clave regional cuando hay que tomar decisiones de quién sucede a quién. No tengo la menor duda que la sucesión de Chávez fue pactada en la región. No tengo la menor duda. No solo porque Chávez planteó ese nombre, sino porque Brasil dio lo que es ese nombre, y Argentina dio lo que es ese nombre, y otros tantos.
Por eso cuando uno habla de la coyuntura venezolana a día de hoy, ahora os dejo que preguntéis, yo sí creo que hemos pasado la peor etapa y el peor golpe. El golpe en Argentina es otro. El golpe en Argentina viene por una situación como de operación quirúrgica económica financiera a nivel mundial. Y yo creo que el golpe aquí viene por otra vía. Aquí el intento de desestabilizar ha venido por la vía de la inflación del año pasado, hasta lograr llegar a tener el nuevo índice de precios, ¿no? Aprobado con el OK del FMI, que a nadie le gustará, me imagino, a mí tampoco, pero lo tenemos que bancar. La pelea es muy larga, pero la pelea yo creo que viene por una ecuación política económica que ya empezó en diciembre con las cerealeras, que ha seguido en enero con toda la operación de la devaluación que todos sabéis, y que es difícil defender la devaluación, solo la puedo explicar. O sea, yo no voy a decir que tiene efectos positivos la devaluación. Lo que sí entiendo es por qué se hizo la devaluación. Yo no, decir que es todo perfecto, ni una línea se me escapa. Ahora, que entiendo que es la correlación de fuerzas económicas que había detrás para impulsar una devaluación. Por eso el mensaje del kirchnerismo no era del todo claro. Unos decían que era nuestro tipo de cambio de convergencia, ¿no? Capitán Inch, y otros dijeron que, bueno, a ver si nos han dado un golpe de mercado. Bueno, si te han dado un golpe de mercado, es nuestro tipo de cambio de convergencia. Pero es entendible que el discurso sea tan complejo, porque en el fondo es el resultado de que si no es a 8, las cerealeras no liquidan, o incluso las operaciones de tipo de cambio son las que son. De hecho, os digo algo para que penséis en cuáles son los temas a discutir. La otra gran diferencia de Argentina con Venezuela es que en Argentina el tipo de cambio es de flotación administrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier empresa privada puede comprar muchos dólares y luego el Estado participa para equilibrar. Venezuela no se permite esto, es un sistema de cambio fijo marcado por el Estado. Todo el mundo le critica a Venezuela que es un sistema viejo, sí, pero se evita los golpes de mercados que habéis tenido vosotros en el mes de enero. Por tanto, yo creo que la discusión en Argentina, después de haber bajado con la medida acertada, que esa sí la tengo muy clara, medida acertada, contradictoria, pero acertada, de haber permitido que la gente compre dólares, que vaya a comprar dólares no por el 20% como máximo de su salario. En el fondo lo que ha demostrado es que el mito del dólar es falso. Dicho de otro modo, es que sí, la gente quiere dólar, pero el dólar no preocupa o sea, que la gente demande dólar no es la preocupación macroeconómica de un país. Se derrumbó el mito del dólar, esa es la parte positiva de la medida. La parte negativa es que vais a seguir conviviendo toda la vida con el dólar en vuestra casa. Dicho de otro modo, se perdió la batalla de derrumbar el dólar como moneda argentina. Esto es una economía bimonetizada, de facto, de verdad, igual que en Venezuela. ¿Por qué? Porque el campo trajo mucho dólar a este país. Por tanto, claro, hay una victoria y una derrota. Y yo creo que los próximos meses, y en este sentido es lo que más me preocuparía, hacia dónde va el proceso más en Argentina, es volver, una palabra muy de acá, que yo la aprendí acá, volver a tener un relato distinto al de la década ganada. Si el relato no es otro, ganará Massa justamente porque planteará la década del futuro. Fijaros que Massa fue muy inteligente. Dijo, frente a la década ganada, yo discuto la década futura. Lo que implica, yo creo que aquí el gran tema es en que vosotros resignifiquéis la década disputada y dejar un poco ya más atrás vuestro relato de la década ganada. Os dejo para que me hagáis todas las preguntas que queráis ya de coyuntura más. Bueno, la verdad que viene jugando Cuba y que pueden jugar. Sí, hacemos 3 preguntas. Bueno, yo tenía una pregunta parecida a Pablo Camilo. Quería preguntar cómo veías el proceso que sale en Chile con la victoria de Bachelet y de la nueva democracia. Por un lado y por otro lado, no tiene nada que ver, que vos hablaste en un momento de Diosdado Cabello y por lo que yo tenía entendido de lo que
el año pasado había una interna un poco entre Maduro y Cabello en la comisión del PSUV. Quería saber cómo estaba eso un año. Jota. Para ser sincero, con la opinión si me preguntas. Cuando hablaste de Brasil y de sacarnos los viejos esquemas para analizar la realidad como el tema de centro y periferia, para lo que muchos veníamos viendo es que Brasil cada vez más vuelve a marcarse dentro del centro y periferia y una resignación de lo que era la política de expansión brasileña de transformarse en potencia, que hoy en día Brasil ya no lo ve tan claro. De hecho puede ser potencia sojera o petrolera, pero no potencia industrial, en donde, y tiene repercusiones sobre todo para un país como Argentina y toda la región, que Brasil quita mucho de cambiar de ser una Alemania, porque no es un país que tracciona a los demás, sino más bien parece ser todo lo contrario. Es un país donde es lo que le queda, por ejemplo, para subsistir a la industria brasilera, los mismos industriales brasileños lo dicen, de que Brasil lo dice, vendemos materia prima al mundo y productos industriales a la región y a Argentina. Es un país que, una región que se quiere industrializar, una Argentina muy clara, que tiene la voluntad de industrializarse, que es en conflicto permanente con Brasil, porque no es que se acople en cadena de valor un polo industrial, sino todo lo contrario. La pregunta que quieren hacer es ¿qué hacer en la región y qué postura de tomar Argentina si Brasil no quiere asumir el liderazgo de la región? Si Brasil, que tiene una cantidad de dólares en la reserva enorme, no está dispuesto a financiar un banco del sur. Si Brasil no quiere asumir ese rol, ¿cómo se para Argentina? ¿Cómo se para los países? Contesto, ¿no? De Cuba, ¿no? En Cuba es, a mí siempre es complicado porque soy más cubanista que nada, o sea, se me nota de la primera, ¿no? Yo sí creo que Cuba está teniendo un rol determinante, ¿no? Está pasando. Primero determinante porque ha sido ¿sabéis la anécdota, ¿no? de Chávez cuando intenta recorrer la región latinoamericana cuando sale de la cárcel de Yara en el 94, ¿no? Y de hecho viene acá a Argentina, no lo recibe casi nadie. Se va a Chile, no lo recibe casi nadie, se va a Uruguay, no lo recibe casi nadie. Solo lo recibe Gustavo Petro en Bogotá. Y cuando Fidel se da cuenta que Chávez no ha recibido en ningún lugar, es cuando, a través de Eusebio Leal, le dice, que había un acto en Caracas, le dice a Chávez que se acerque a Habana. Y es cuando, justamente cuando se está dando la reunión, días antes que se da la reunión creo que era Miami, la reunión del ALCA, era cuando Fidel lo recibe en La Habana y hablan del agua. De hecho, Fidel utiliza la palabra que a mí me gusta mucho, latinoamericanía, ¿no? Utiliza el concepto para hablar de la necesidad de invención de la región. Entonces yo sí creo que desde ese momento, ¿no? Venezuela, evidentemente también porque estamos, como sabemos todos, estamos en el momento de derrumbe del muro de Berlín y demás, ¿no? Y se le agotan las alianzas en campo socialista a Cuba, más allá de su interés económico estricto. Hay un trabajo de influencia en la revolución bolivariana que es muy interesante, ¿no? O sea, no sé si cuánto he leído de Chávez o no, pero yo que he estado obsesionado los últimos 3 meses por leer mucho de Chávez. Chávez, sus referentes latinoamericanos en los años 70-80 eran Torrijos, Alvarado y Torres en Bolivia. O sea, las revoluciones nacionales populares y militares en la región, desde lo nacional popular, ¿no? No tanto Perú porque él se centra en esos 3, de hecho él es un tipo que leía mucho a Torrijos y a Torres, ¿no? Y es a partir de su relación con Cuba, a partir de los 90, cuando empieza a modificar su discurso. Lo interesante es no caer tampoco en lo que diría la Nación o Clarín, de que Chávez copió el modelo cubano, no tiene nada que ver, nada que ver. Lo que sí es cierto es que se contaminó para bien de aquellos postulados de Cuba. En una cosa fue para mí lo más interesante, y de hecho siempre cuento una anécdota de cómo Fidel le dice a Correa cada vez que va a verlo, y de hecho hace poquito se lo volvió a decir, cuando estuvo en la cumbre CELAC, ¿no? CELAC de enero, ¿no? Fue en La Habana. Le dijo que sin pueblo, más allá de las mayorías electorales, no podía tener nunca revolución. Y se lo dijo varias veces a Correa. Porque Correa no tiene pueblo, Correa tiene votos. Y uno puede tener mayoría electoral, pero no tener mayoría popular. Y a Chávez se lo dijo del primer minuto. Y Chávez se obsesionó para bien en construir todas
la dificultad que tiene la construcción de un partido político en Venezuela cuando él había roto con toda la partidocracia. De hecho, a él no lo apoyan, no solo a Leiko Pérez, sino no lo apoyan ni Ruptura, ¿no? Ni sus cercanías, ni sus partidos cercanos, ¿no? Ni Petkov, ni ninguno de ellos. Entonces, yo creo que esa influencia de la construcción popular que Chávez trabaja durante buena parte, yo creo que es mucha influencia de Cuba. Luego otra parte de Cuba que yo creo que es lo más interesante de la influencia cubana en este proceso de segunda independencia o de independencia definitiva, la que estamos disputando, ¿no? Y es la visión geopolítica de Fidel Castro. Era una persona muy obsesionada también con, aquí en Argentina es el TEF, el juego del TEF. Y creo que esto fue un aprendizaje para Chávez, para la región y para la visión bolivariana del siglo XXI, porque no es el Bolívar al que cita permanentemente, ¿no? Entonces yo creo que eso. Luego hay otro plus, y es que la CELAC es la sustitución de la OEA con la presencia de Cuba. Y estoy convencido de que esto es parte también de pensar que no podía haber un organismo supranacional sin Cuba que tomara la decisión. De ahí viene la importancia de la presidencia por tiempo en el segundo año de Cuba, ¿no? Después de Chile. Y además hay otro plus, y ahí hay que mirar esto quizás más preocupante. No he dicho todo lo positivo, lo más preocupante es, ¿cuál es el nombre? Juan. El rol de Brasil en el nuevo momento de la transición cubana. Sabéis que el puerto de Muriel, ¿no?, que está al lado de La Habana, es uno de los puertos más importantes, sobre todo por tránsito, igual que le pasa al Callao en Lima, ¿no? Los dos son de Brasil. Los dos son de Odebrecht. Yo creo que hay un rol claro, que Brasil juega a ser el mentor de Cuba, incluso tanto es así que ahora Cuba está sentado en la misma mesa con la Unión Europea para romper una vez el embargo. Ahora, a cambio, vamos a ver qué se negocia. Pero que los diálogos de la FARC se hagan en La Habana, que la presidencia por ejemplo haya terminado en La Habana, que la enfermedad del comandante Chávez haya terminado en La Habana, no es menor este tema, porque no es una cuestión solo de los médicos, sino que la seguridad militar en la región frente al Mossad todavía sigue siendo La Habana, en buena parte de la región. Entonces me parece que tiene un rol protagónico, incluso que los Estados Unidos se han dado cuenta y saben perfectamente que La Habana no está menos fuera que nunca en la región, ¿no? Me parece que es un tema de aprendizaje en la región, me parece bueno que lo tienes porque es un país que está más vivo que nunca, ¿no? En términos, de hecho, incluso las discusiones internas son muy interesantes, ¿no? Pasar de doble moneda a uno, se han dado cuenta del error de tener una economía con doble moneda que no permite, o sea, pero me parece que Cuba sigue está más viva que nunca en términos políticos en la región y para mí es de agradecer, ¿no? Con las contradicciones también que hay detrás de eso. Chile, que me preguntaba, es Chile. Bueno, yo de Chile tengo una opinión, es que en Chile cambia todo menos la Cancillería de Chile. Chile nunca se cambia la Cancillería. La Cancillería de Chile es absolutamente una Cancillería hermética, clara y pactada después de la dictadura. Entonces su política exterior no va a cambiar nada. De hecho, si incluso uno anhela, por ejemplo, cuando Bachelet intervino en el conflicto de Bolivia en Pando, no sé si lo recordáis, en el 2008, ¿no? Los asesinatos de Pando, ahí Bachelet tuvo un papel importante, ¿no? Yo creo que la Cancillería va a hacer todavía un papel más suave, fundamentalmente porque ya está en el carro montado de la Alianza del Pacífico y ni se va a salir de la alianza, ni va a cuestionar el TLC que tiene con los Estados Unidos, ni con Europa. Yo creo que la Cancillería chilena no. ¿Que haya cambios internos en el proceso chileno? Sí. Me atrevería a decir que va a haber un modelo probablemente más suave, no tan ultra neoliberal en materia de educación. Creo que hay una tensión interna por la gente del PC que ha entrado dentro que le va a tensionar. No creo que se vaya con la Asamblea Constituyente. Y si se va a ser una Asamblea Constituyente muy pactada por Bachelet. Y yo como no le tengo confianza a la política exterior chilena en este cambio de Bachelet, ¿no? Probablemente las aguas se van a bajar. Nunca fue Piñera el que peleó la región, de hecho.
hacia afuera, ¿no? Tuvo algunos conflictos con Bolivia, pero porque son conflictos del tema del mar, pero no es determinante para mí. Lo de Diosdado Cabello, yo creo que lo de la lectura de Diosdado Cabello creo que a todos nos gusta, ¿no? A veces tenemos quisiéramos que todavía fuera todo más telenovela, ¿no? Como que todos quisiéramos que Diosdado un día le dejara una nota amenazándole a Maduro en su escritorio, ¿no? Que Maduro le contestara con una indirecta en la tele. Yo creo que desde adentro, ¿no? Cuando estuve el año pasado, que estuve bastante dentro, yo creo que en el chavismo, con Maduro y Diosdado, y Rafael Ramírez, yo metería en esta familia, ¿no? Si tuviera que meter en Venezuela hay una palabra muy linda que es el papá de los helados, que es el que tiene la plata, ¿no? Y es el dueño de PDVSA. Papá de los helados es un niño al que más ama al papá de los helados, ¿no? Pues en Venezuela se dice mucho esa expresión, el papá. Es Rafael Ramírez, yo no lo dejaría fuera del combate, ¿no? Pero yo creo que es una disputa, fíjate más, de pelea por una parte, por un trozo del pastel. Yo creo que están peleando el pastel como lo reparten. Entonces, ¿qué pasa? Diosdado Cabello le dan el programita del lunes ahora en la tele, a la noche. No sé si lo veis, es imperdible, ¿eh? Los lunes a la noche, esto es como el show de Diego cuando hacía el programa del 10, espectacular, en serio, imperdible para entender la política venezolana, tira 2 horas hablando. Claro, en un momento de máxima preeminencia de Maduro, a Diosdado le dan el canal. Evidentemente uno es militar, el otro no es militar. También hay que pensar que Maduro tiene la ministra de Defensa muy a su favor, que es Carmen Meléndez. Yo creo que juegan todos por una parte del pastel, y el pastel venezolano es rico, es grande y rico. Y bueno, ahí hay familias, y uno, con el hermano de Diosdado, es el que dirige la FIP, ¿no? Hace mucho tiempo. Bueno, todo esto son guerras. Ahora, ver que entre ellos puede haber una pelea para derrumbar el chavismo, yo la tengo clarísima que no. Y no ella es una opinión, sino que creo que con cierto conocimiento de causa, el chavismo es muy sólido entre ellos. Discrepancias de proyectos políticos, claro, uno más nacional popular, en términos más incluso una mirada más militar, el otro tiene una mirada probablemente más de corte de izquierda obrera como Nicolás, pero no le veo, sinceramente no lo veo como una pelea que pueda quebrar. Creo que hay un equilibrio que Chávez siempre lo hizo, porque ahora nos miramos a Diosdado y a Nicolás, pero Chávez siempre hizo esos equilibrios. Entonces, yo no me atrevería a decir que eso tambalea. Y además se necesitan, o sea, Diosdado es el hombre duro, el hombre que maneja al chavismo fuerte, maneja la asamblea, y Nicolás tiene todo el apoyo internacional y todo. Fijaros un detalle curioso, tal era la punta del pastel, que cuando gana el presidente Nicolás Maduro, anécdota, Diosdado Cabello por primera vez hace una gira internacional. ¿Sabéis dónde fue? A ver al Papa, que está de moda, a Rusia y a China. Diosdado Cabello era un tipo muy poco conocido hacia afuera en términos de relaciones internacionales. Y había salido, ¿por qué? Porque él quería tener también la cuota de poder fuera. Y es entendible que haya esa pelea, pero ¿dónde no hay peleas internas de poder, no? Pero no veo que nunca vaya a tambalear el chavismo por esa vía, al menos me atrevo a decir a día de hoy. Y cuanto más jodan desde afuera, más unidos están desde adentro. Los problemas se venían cuando se tranquilizó todo, yo recuerdo, y hizo el discurso Maduro de la ley habilitante, no sé si escuchaste el rojo rojito, el cadivismo que dijo, el cadivi es quien asigna divisas, allá, que era un poco un mensaje ahí a la banda de Diosdado. Ahí sí empezaron las peleas, pero pelea de familia a favor del chavismo, yo no lo veo ahí, no estaría tan preocupado con eso. Y de Brasil, yo no tengo tan claro que Brasil no quiera jugar un rol protagónico en la región. Yo creo que quiere jugar su rol protagónico en la región. Yo no tengo tan claro que no. Yo creo que sí ha hecho. Hay sectores que venden más, ¿no? Por ejemplo el bioetanol. Brasil está exportando bioetanol fuertemente. Yo creo que sí ha habido fases de industrialización. Creo que sí hay un sistema que tiene con Argentina que se llama integración de mecanismos financieros y productivos, una institucionalidad nueva. Donde sí. De hecho, toda la cuestión de la industria automotriz, el tema de textiles, calzados, de hecho Argentina se ha incorporado al patrón productivo regional a partir de Brasil. Lo que sí, en esa parte yo sí creo que quiere jugar un rol en la región. Lo que le pasa a Brasil es que también quiere jugar un rol en el cuadro geopolítico multipolar. ¿Por qué? Porque Brasil tiene algo que es verdad que no termina de resolver. Brasil será
fagocitado por la política BRICS o poder apostar a la región. Te he dicho el Banco del Sur. Claro que tiene dificultades con firmar el Banco del Sur. Es que los BRICS también están creando su propio banco. Y ellos además tienen el banco de desarrollo más grande de toda la región. Más grande que el Banco Mundial, la plata que tiene el Banco Nacional de Desarrollo brasileño. Por lo tanto, si tienen un banco fuerte, tienen como trastorno bipolar, participan en los BRICS y participan en la región. Y yo creo que ahí es donde sí estoy de acuerdo en que necesitan ver cómo acaban resolviendo esas dos piezas que no siempre tienen políticas que se pueden engrasar. Pero a mí sí me parece que sí Brasil tiene una política clara, muy clara. De hecho, yo invito, vosotros que entiendo que estáis preocupados también por leer, estudiar a gente, hay que leer permanentemente a Marco Aurelio García para saber qué piensa Brasil. De hecho, ahora hay un vídeo en Telesur de 20 minutos que se entrevistó hace 3 días. No sé si conocéis a Marco Aurelio García. Marco Aurelio García es el gran pensador de la región latinoamericana en formato Brasil. Fue el asesor presidencial para temas internacionales de Lula y ahora es de Dilma. De hecho, fue el enviado especial ahora al aniversario de la muerte de Chávez del año 100. Entonces, para mí hay un libro de Marco Aurelio, cualquier tipo de entrevista, lectura. De hecho, es el que viene a entrevistarse con Argentina, es Marco Aurelio García, a dictar la política internacional. Entonces, ahí me parece que encuentran la clave del pensamiento brasileño. Y a partir de ahí quizás puedes plantear el contrapensamiento o lo que tú me preguntabas. ¿Qué hacer desde la Argentina? Es difícil porque el equilibrio es jodido. Ten en cuenta que ¿cómo hace para...? Depende de Brasil, ¿no? La economía argentina, muchísimo. Pero Brasil tiene una economía que, por ejemplo, apuesta al capital financiero ferozmente. Es el país que más retribuye a la tasa de capital financiero más alto en toda América Latina. Es un país complicado para depender de ello. Y este año no olvidemos que están en elecciones. Hay elecciones en octubre, el 5 o el 8 de octubre, el domingo ese. Coinciden con las bolivianas, de hecho. Y un año de elecciones siempre es un año particular para tener alianzas políticas y económicas en un país. Es un año en el cual no se juega igual. Por eso creo que lo que se está haciendo que dejar Argentina mirando para otro lado, que Brasil muestre que van a firmar un acuerdo con Europa, yo creo que es un guiño al empresariado brasileño para que se calme previa a elecciones. Y en la realpolitik, si hablamos en serio, otra cosa es, no nos gusta, sí, pero años de elecciones son siempre muy particulares, ¿no? Para no ser claro. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, entonces yo sí te iba a pedir, quizá en un momento planteaste que no veías que acá en Argentina se den estas discusiones en términos generales, que quizás estaba bueno que, nada, yo miramos en universidades, quizá como que se plantee desde acá, cómo es posible, digamos, esa interrelación entre lo que es, digamos, la UBA en particular, que es nuestro lugar de militancia, y estas problemáticas. O sea, cómo... Sí, o sea, yo por ejemplo, creo que el rol de la UBA, de los universitarios, de los profesores, a mí me parece a mí de que tenemos que un poco empezar a discutir sobre los ejes estratégicos que nos marcan, incluso por la elaboración de documentos, como te decía. Yo, por ejemplo, me autocensuraría, por ejemplo, como una palabra que también aprendí en Argentina, que es la rosca, ¿no? Está bien un rato de rosca, ¿no? Pero cuando al final os enroscáis solo y no discutís, o sea, ¿cuál debe ser te hablo de economía porque más manejo, ¿cuál debe ser la política económica este año 2014? Y tensionar, marcar los 10 puntos, sin la necesidad de tener que tirar críticas hacia atrás, sino de abrir estos foros de debate, de opinión, de discusión, de escribir, de presentar, que yo creo que tenéis voz y voto, incluso convocar vosotros a los supuestamente opinadores públicos a discutir de aquello que queráis vosotros discutir. O sea, yo percibo que hay poca gente en la región, en Argentina, que estén discutiendo. Le hablaba Lucía por ejemplo, conozco mucho a Ricardo Aronski, ¿no? Hablo mucho con él, y Alfredo Sayat. Para mí son de los dos pocos que disparan bien, porque no cuestionan el proceso, o lo cuestionan, pero disparan bien. O sea, por ejemplo,
¿Es la política de precios cuidados la única política? Pregunto. Si no lo es, tenemos que explicar por qué, cómo y qué otra cosa. Y yo creo que tenéis encima de la mesa aspectos centrales. A mí, por ejemplo, una cosa, ya es tarde, ¿no? Digo tarde en términos históricos. Una cosa que me llamó mucho la atención es el silencio del kirchnerismo de base de los estudiantes de no hablar de la reelección presidencial. Me llamó poderosamente la atención. Yo no podía entender cómo no se discutía con altavoz la reelección presidencial en las universidades. Sé que se hizo en la UBA, estuve en algún, pero un debate como tenue, pingüe, como con mucha timidez. Y a mí me parece creo que es la obligación histórica, política también del descaro en determinados aspectos. Digo ahora está, porque ahora ya no llega la reelección, como considero yo que no llega, ¿no? Si la consideráis, bienvenido. Pero a mí sí me parece que hay aspectos de la política argentina que van más allá de las peleas de nombres, de disputas de espacio de poder, sobre todo de cuestiones temáticas. Está el tema del aborto. Es un tema que, ¿por qué no posicionar esto? Pongo el aborto que estaba acordando de Ecuador, cuando las asambleístas de Ecuador le dijeron al presidente lo que le dijeron, ¿no? No sé si estuvisteis al tanto, hará 4 meses le dijeron al presidente que no estaban de acuerdo con la ley que planteaba el presidente Correa. Y, insisto, no hay movimiento, no hay país, digo país como instrumento político, ¿no? Y en cambio acá sí hay, y yo percibo que hay temas que no estáis sacando hacia afuera en términos de discusión. Y creo que desde la universidad, a mí me parece que en la lista económica, en la lista política, incluso en qué estado, hay temas como subsidios, qué estado estáis construyendo, incluso ¿estáis a interpelar el capitalismo, sí o no? Díganlo. No pasa nada. No nos rasguemos las vestiduras académicas, ¿no? Si no vamos a cuestionar el capitalismo, e incluso explicar a la región por qué no lo vais a cuestionar. Está bien, pero explicarlo. Y yo sí creo que hay un montón de esos temas que a mí me parece que, bueno, de hecho, sabes que conozco a vuestro espacio, y lo digo también en formato de descaro. Me preocuparía que quedarais fagocitados por las dinámicas de silencio de otras plataformas políticas. Porque tenéis la obligación de cuestionar desde el apoyo absoluto. O sea, creo que me habéis notado el apoyo absoluto al kirchnerismo, muy por encima de todo el chavismo. Las críticas son increíbles, pero sí creo que hay una responsabilidad en términos de escribir, de plantear debates. Como a mí me parece más preocupado por ese aspecto de perspectiva, de estrategia, donde tenéis todavía incluso periodo. Y la otra, que creo que lo estáis haciendo, no solo con esto, sino ya alguna vez he conversado contigo, es, a mí me parece que hay un déficit de cuadros políticos impresionante. Y eso sí, a mí sí me preocupa de una manera obsesiva. Yo sí creo que una escuela de formación de cuadros muy activa, incluso no centrándose en todo, sino centrándose en un tema, o sea, derecho. Yo sí creo que hay un déficit increíble. Siento que hay un vacío de cuadros políticos. Cuando digo cuadros políticos no hablo exclusivamente de militancia universitaria, hablo de una militancia universitaria que está conectada con el debate nacional. Porque ese es otro, me imagino otro de los grandes desafíos es cuando la política universitaria es solo política universitaria. Y parece que uno vive en la isla Robinson Crusoe, en la cual los debates en el Estado son uno y los debates en la universidad son otro, y a mí me parece que es caer en las trampas de las parcelas, ¿no? Políticas que hacen un flaco favor, ¿no?, al proyecto nacional. Bueno, es un poco lo que decís de la falta de generación de cuadros políticos con las dificultades que tiene el kirchnerismo hoy para romper con las estructuras conceptuales de los 60 y los 70, de generar nuevas estructuras conceptuales más acordes a este tiempo. ¿Hay alguna relación con lo que vos decís de la falta de cuadros con eso? Sí, yo sí creo que sí. Creo que de hecho, o sea, me sorprende porque yo no había visto, digo, los 4 países donde medianamente paso mucho tiempo, más bien vivo. Yo en Argentina es donde evidentemente veo mayor población joven que esté ahí. Sin embargo, no veo tan rejuvenecido el debate político. Porque en Bolivia yo lo percibo, porque hay una estructura de organizaciones sociales que viene penetrado por otra vía, ¿no? Por los campesinos, indígenas, originarios, tienen otra estructura, ¿no? El Pacto Unidad es otra cosa. En Ecuador no existe. De hecho, creo que ahora mismo están debatiendo, esta semana están debatiendo el país,
Alianza País, del acto electoral, ¿no? Las municipales. Y en Venezuela hay un tractor del chavismo y ahora tiene este problema también de déficit porque mientras estaba Chávez no había falta, no hace falta casi nada. Y ahora sí. Y de hecho hay que ver cómo. Pero acá siento que incluso percibo mucha juventud en el gabinete, ¿no? O incluso en cuadros medios, altos del gobierno, del ejecutivo, pero noto un poco rejuvenecido, insisto, el debate. No sé si, no conozco tanto la historia de este país, puede ser que haya también una deuda histórica con los que sufrieron la dictadura, ¿no? Que esto que a la vez que se está saldando, merma la posibilidad de regeneración de una generación nueva. Y esto a veces, yo lo digo, ¿no? O sea, cuando uno plantea todas las victorias que se hizo aquí respecto a la dictadura, cosa que en España pues, evidentemente nunca se cuestionó la dictadura, y aquí es una de las cosas que a mí me emociona permanentemente, a la vez, como intento tener la mirada como muy afilada, a veces también me preocupa, porque creo que tenemos, está todavía, ¿no? Tenemos que saldar esa deuda, pero yo creo que tenéis una deuda nueva, y pregunta, a mí sí me parece que hay una falencia un poco de, no sé si cuadro es la palabra, pero de discusión nueva. Y ahora que además se abre un abanico muy interesante en términos de propuesta, de discusión, o sea, me llama la atención que, por ejemplo, Carta Abierta sean gente de 80 años, 90, 150, no sé. ¿No? Digo porque he ido a ver, conozco desde Horacio, y está bien, me parece que es un espacio que no hay que perder. Pero que sea el último espacio, no sé, yo soy de eso muy lanzado. Otra carta joven, lo que fuere. Pero sí creo que estáis en este instante de tensionaros, ¿no? De tensionar bien al discurso, ¿no? Nada más. ¿Hay alguna pregunta más? Y vamos cerrando. Yo quería hacer una consultita. Me pareció muy interesante cuando empezaste a hablar de las canchas, de en qué canchas jugamos, en dónde nos jugamos en los 90 y que hoy pudimos mover la cancha, pero parece que no nos podemos mover nosotros, que es como el gran desafío. Pero al mismo tiempo yo también creo que cuando estamos que no se termina de definir ese post-neoliberalismo, en dónde tendría que avanzar nuestra posición y que muchas veces termina siendo que, bueno, hay que ser menos confrontativos, hay que ir a las demandas que tiene la gente como uno, hablar con un discurso menos ideologizado, ir a los problemas que muchas veces no permiten plantearlo en términos de avance, como si tienen el discurso capaz más radical, más de tensionar, más de ir por la junta de granos, ir por la apropiación de esto, por la reapropiación de esto, digo, todas esas cosas, y se termina discutiendo, por ejemplo, no sé, cuando se discute o la seguridad, o cuando se discuten los temas de comunicación, o los temas inclusive económicos, se termina volviendo a hablar en un lenguaje, no sé si neoliberal, pero sí que plantea la derecha. Y es muy difícil imaginarse cómo jugar en esa cancha sin volver a usar los mismos términos o la cancha que te marca la derecha. Entonces, no sé si podés profundizar un poco más en eso, en cómo nos tendríamos que plantear en esa cancha, si se puede. Te acabas de dar una tecla, ¿no? O sea, esta semana nos reuníamos con 3 amigos y que además estuvimos juntos, uno de ellos de argentino, Esteban de Gori, con el que ahora estuvimos en Quito juntos discutiendo esto. Por ejemplo, tenemos un acuerdo y era, has dicho, la seguridad. No puede ser que la izquierda no discuta sobre seguridad. O sea, no puede ser. No puede ser que le hayamos dejado el discurso a la derecha con el narcotráfico. No puede ser que no lleguemos. O sea, no puede ser. Yo me preocupo mucho. Sí, es una timidez de la vieja izquierda. Nosotros de seguridad, sí, vamos a llenar la educación y vamos a cambiar el tema de seguridad. No. No. O sea, Venezuela no podemos no discutir sobre seguridad. ¿Cómo podemos? O el tema de las Fuerzas Armadas, que es otro tema que nos ponemos, no, es lo de lo militar para los militares. No. Tenemos que hablar de seguridad, del tema militar, el tema del narcotráfico. El tema, por eso, en la lista que yo más me muevo, el tema de cómo resolvemos el exceso de consumo de la mayoría. O nos ponemos puristas.
la seguridad exactamente igual que... Y yo creo que es un terreno abonado para que ahora mismo la derecha pueda obtener el caudal de voto. Una de las cosas que más creo que América Latina nos ha enseñado afuera y acá es, por primera vez, eliminar el eje antiquísimo de la izquierda-derecha tradicional de los 60-70. Nos ha costado todo, O sea, vengo de ser un lector empedernido del marxismo, y el primer día que llegué a Bolivia no entendía un carajo de las discusiones. O sea, en serio, y uno no deja de tener su formación teórica de donde viene. Pero sin embargo, este desplazamiento de eje político, que en Europa no terminan de reubicarse, por eso no se traduce nada el 15M, lo que pasa en Grecia, porque siguen alineados la izquierda y la derecha. Y acá yo creo que temas de seguridad y esos temas, a mí me parece que sí tocan. O sea, el tema de seguridad, si no nos preguntamos cómo resolvemos el tema de seguridad, lo va a resolver Massa. O sea, y lo va a resolver Massa. Es que lo va a resolver. No lo digo ahora con cinismo, lo digo con actual convicción de que lo va a resolver Massa, en un discurso mucho más trabajado. Porque llevan meses, no años trabajando en un discurso de la seguridad. Pero ¿tiene el pueblo derecho a pedir que haya seguridad? Claro que lo tiene. ¿Pero qué nos tenemos que poner ahora? ¿Con complejo por hablar de que el pueblo te exige que haya seguridad en las calles en Caracas? Es que el pueblo chavista le está pidiendo al gobierno chavista que uno pueda salir a las 9:30 de la noche a tomarse una cerveza, que no se puede. Que lo queremos hacer el Superman y negarlo, bueno. Yo creo que estas son las mismas preguntas que me hace nuestro pueblo. Yo creo que si hemos logrado democratizar un montón de cosas, hay otros desafíos. Y yo sí creo que tenemos que romper ciertos grados de timidez, corsets. Yo no diría la palabra desideologizar. Yo creo que sí tenemos que ser ideológicos y politizados. Pero tenemos que abordar las problemáticas cotidianas con convicción. Yo no sé nada de seguridad, pero cada día intento prestar más atención a los discursos, porque acá se nos viene aquí. ¿Qué han instalado para ganar las elecciones próximas? Narcotráfico, seguridad, corrupción, ¿no? Sí. Yo diría que son los grandes tres ejes. Nadie cuestiona la ayuda, nadie cuestiona progresar. Yo no escucho nunca una cuestión de esto, jamás. Nadie, Corrupción, narcotráfico y seguridad. Y los que hayan estudiado de campaña electoral, uno percibe rápidamente cuáles son los ejes de confrontación electoral. Y esto está clarísimo. Y muy orquestado, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una necesidad por parte nuestra, insisto, de movernos en la medida de lo posible, con las dificultades, insisto, que esto entraña. Pero sin complejos, O sea, sin complejos, porque yo creo que el kirchnerismo de las grandes victorias es que habló sin complejos cuando nadie hablaba de auditar la deuda, cuando nadie hablaba de las cosas que hizo el kirchnerismo, lo hizo sin complejos. Y ahora sí es un poco más